Nada es casualidad, todo se relaciona. Para saber más, debemos unir los cabos sueltos. Hola, ¿qué tal? Iniciamos otra edición de Cabos Sueltos, un espacio donde aspiramos a conectar realidades, sensibilidades y tendencias poco conocidas o sobre las cuales se tienen percepciones erróneas. Como siempre decimos, entre tanta confusión se trata de que encontremos y conectemos los cabos sueltos. Atando cabos. Intentamos conectar hechos para entender mejor el mundo en el que vivimos. Reencontrándonos, Ricardo, una vez más, en este espacio y en esta ocasión ante, bueno, un nuevo 12 de octubre, eh, podemos pensar que hay para decir siempre lo mismo, sin embargo, no es así. Y además está bueno a veces repasar algunas conceptualidades, ¿no? ¿Cómo estás? Sí, muy bien, muy bien, muy bien. Un gusto saludarte de nuevo aquí a la audiencia. Y sí, a ver, la idea de comentar algo sobre este tema apunta a dos o tres cosas fundamentales, a ver si lo logramos. Uno, hacer ver que la temática no es del pasado, sino del presente. Vamos a estar a propósito. Segundo, que tiene que ver con las construcciones conceptuales, políticas, históricas, que podemos llamar como los relatos fundacionales, que hasta hoy se prolongan en el tiempo, ¿no? Es algo así como que aquellos polvos trajeron estos lodos, ¿no? Claro. Y tercero, tal vez ayudar un poquito a que, a pesar de los datos de investigación científica, ciencias sociales, que son muy evidentes en muchas cosas, a veces parece como que seguimos repitiendo y repitiendo aspectos que tal vez se decían hace 100 años, o 50 años, 80 años, pareciendo como que no hubieran cambiado, ¿no? Entonces me parece que también hay una información importante para compartir. Vamos a ver, esa es un poquito la idea de la Bien. conversación de hoy. A ver si nos va bien, yo no sé. Lo intentaremos, ¿verdad? Bueno, y entonces, ¿por dónde empezamos a tirar de la piola? ¿Cuál es la punta? La punta es, ¿qué pasó ese día, 12 de octubre del 92? Y yo digo que hay tres cosas que hay que mencionar. Descubrimiento, conquista, y de lo cual se habla habitualmente, pero un tercer concepto que es la palabra invención, la construcción de Ahí un está. mundo. Está. Ahí es donde entra, nos descubrieron, por fin nos descubrieron. Nos descubrieron, por fin lo descubrieron. Y yo creo que estas cosas pasaron todas. A ver, Ujú. pero antes de eso miremos, por qué es importante hablar de eso. Y no porque se nos ocurra a nosotros, sino que parece que el mundo así lo dice. Si pensamos un poquito, solo los últimos días, ¿no? Es por todos conocido el episodio entre México y España, que empezó con López Obrador ahora, sobre el pedido de disculpas y perdones, o malos tratos de un lado para el otro, todo en torno a estos temas, ¿no? Y uno se podría pensar, bueno, pero ¿qué sentido tiene? Si fuera verdad que es una cosa del pasado, como dice, por ejemplo, la oposición, que es la que más vocal ha sido en estos días en España sobre el tema, como por ejemplo Sánchez Feijóo, que es el líder del Partido Popular, que habla de que ahí se quieren hablar de leyendas negras anacrónicas o querellas artificiales, ¿qué sentido tiene hablar 500 años después de lo que pasó antes? Bueno, o los de Vox, que es extrema derecha, ¿no? Que, Mm. que vanaglorian por la acción española de evangelización y la llevada, digamos, de la civilización o el humanismo cristiano occidental al continente. Es ese discurso, ¿no? Constante que se hace. Si fuera algo irrelevante, no estaríamos discutiendo esas cosas. Y eso es un solo Claro. ejemplo, podemos hablar de miles de cosas que también se da a otros niveles, y no solo de gente derecha, también con otras tendencias políticas. Una revisión constante y uno ponerse constantemente a discutir estas cosas. Y quería decir también que esto no solo ocurre con España y América, también ocurre con el Reino Unido. Solo quería recordar que cuando asumió el nuevo rey, el actual rey, Carlos III, que no es un muchachito, pero vivió tanto tiempo, él hace poquito asumió, dos pueblos indígenas, comunidades indígenas de 12 países del Commonwealth, muchos de las islas del Caribe, pero también Australia, también Nueva Zelanda, le exigieron, le reclamaron a la corona británica que reconociera los hechos ocurridos, los horribles impactos que tuvo la conquista, el genocidio, etcétera, etcétera, etcétera.
en muchos de los términos similares, parecidos a lo que podemos hablar en lo que ha ocurrido entre España y América Latina. O sea que no es un tema solo de América Latina, lo quería mencionar porque el tema tiene que ver prácticamente con todos los imperios coloniales, también con los franceses. Claro. Eso, o sea que no es un tema del pasado, está constantemente presente. Es como cuando nos han dicho tantas veces tener ojos en la nuca, mirar a los desaparecidos o los derechos humanos. Todos sabemos que no es cierto eso, que lo que pasó antes también tiene que ver con lo que pasa. Así que empecemos por ahí. Tan así que si nosotros miramos qué se conmemora el 12 de octubre, es una respuesta muy difícil. Ahí tenemos, hice rápidamente una nómina de qué es lo que se conmemora en cada país de América en la fecha. Y son todas cosas distintas. Obviamente todo tiene que ver con la llegada de los españoles y los portugueses a esta zona, pero en realidad, por distintos procesos, aquello que era el Día de la Raza, que espantoso, ¿no? Pero lo que memoramos durante mucho tiempo, el Día de la Raza, hoy tiene múltiples formatos, desde diversidad e identidad cultural, en Bolivia, que es obviamente el país que ha construido una institucionalidad mucho más crítica a estas cosas, lo que conmemoran es la descolonización del Estado. Bueno, todos tienen denominaciones distintas, incluso en Uruguay desde 2014, formalmente es el Día de la Diversidad Cultural, no es ni la hispanidad ni la raza, es la diversidad cultural, formalmente en resolución del año 2014. Algunos resistencia indígena, otros el Día de los Pueblos Originarios, en fin, en realidad no estamos de acuerdo ni siquiera qué es lo que conmemora. Pero obviamente el énfasis ha ido más por el destaque de las culturas propias del continente más que el agradecimiento por la civilización importada, ¿no? Aunque ahí hay variantes diversas que podemos ver. Y una cosa muy interesante que no quería dejar de decir es que también en Estados Unidos este ha sido un tema de discusión. Y el año 2021, Joe Biden, el presidente norteamericano, que tiene muchos aspectos criticables de su historia anterior y actual, pero hay que reconocer que en el año 2021 emitió un decreto, una resolución presidencial, por la cual instó a la federación, o sea, a todos los estados, a conmemorar el 11 de octubre, no el 12, el 11 de octubre, como el Día de los Pueblos Indígenas en Estados Unidos. ¿Sí? Y en la fundamentación dice las mismas cosas que se le reclama a España, pero que no quiere reconocer. Entre otras dice que nunca debemos olvidar la campaña de siglos de violencia, desplazamiento, asimilación, terror que se ha llevado frente a las comunidades nativas, y se compromete a una serie de cosas que harán o no harán, pero esa es la declaración. Claro, en el caso de Estados Unidos, las principales agresiones contra las comunidades indígenas, pueblos indígenas, lo hizo no el eje británico, sino más bien las colonias luego que tomaron en el proceso independentista y después de la independencia, así que hay toda una historia. Claro. Pero es interesante hacer ver eso. En Estados Unidos, de hace muchísimo tiempo, el 12 de octubre es el Día de Colón. Pero es interesante también ver que muchos estados norteamericanos han abandonado esa fecha con esa denominación y ya dejan de conmemorarlo. Así que también los Estados Unidos, pareciera que nada tiene que ver, mucho tiene que ver, es un tema del pasado y del presente. Estamos hablando de 2020. En fin, dicho esto, veamos qué es lo que pasó ese día, ¿no? O sea, ¿de qué estamos hablando del 12 de octubre? Muy brevemente, obviamente, no voy a hacer la historia de 500 años en 10 minutos. Claro. Pero bueno, Claro. yo digo que descubrimiento, que por supuesto que hubo, porque en realidad los que llegaron, bueno, vieron algo que no habían visto antes. Desde ese punto de vista hay un descubrimiento, ¿no? O sea, don Cristóbal y su barra llegaron ahí, y bueno, vieron gente, personas que no habían visto, conocieron algo nuevo. Él siempre pensó que estaba en Indias, en la India, Claro. crió viendo eso, pero bueno, de alguna forma descubrió. Y Europa fue descubriendo algo que no conocía. Ahora, lo que no se puede decir es que fueron los primeros humanos que descubrieron. Eso es lo que no es cierto. Obviamente, Claro. porque Luthier nos descubrieron, al fin nos descubrieron, nosotros estábamos acá. Pero no es solo eso, sino que hoy, eso te decía al principio de revisar la historia que tenemos fabricada, hay múltiples publicaciones más o menos recientes, ahí hay una imagen de algunos de los materiales que se puede consultar, está en se puede acceder fácilmente a esos materiales, donde está archidemostrado que los chinos, la navegación china, que era muy importante, muchos años antes que los españoles, 1421, 1423, llegaron a América y a otros lugares también,
Y no solo llegaron, lo recorrieron, sino que cartografiaron toda la zona. Hay múltiples mapas de la zona elaborados por los chinos que después muchos navegantes portugueses y de otras nacionalidades los utilizaron. Eso es un dato. Los chinos luego, por decisiones internas, resolvieron casi que eliminar su armada, dejaron de navegar, se cerraron en sí mismos, pero eso es otro tema. O sea, tenemos datos, hasta sabemos exactamente quién llegó, cómo se llamaba el navegante. Eso está absolutamente informado, y a veces como que no lo tomamos en cuenta. Así que esa historia de que Europa descubrió para el mundo algo que nadie conocía, obviamente no lo es. Y esto de China es muy importante, porque tampoco es tan cierto que muchos de los navegantes que llegaron andaban a ciegas, que no tenían idea de dónde llegaban, porque lo que lograron tener mapas chinos y sabían más o menos por dónde se mueven. Bueno, ahora, lo más importante es lo tercero, la invención. La invención. La invención. Fíjate que hay un famoso texto de Todorov, un investigador búlgaro, que hace muchos años escribió un material extraordinario, a mí por lo menos me resultó extraordinario, que se llama Descubrimiento de América, la invención del otro. O sea, lo que hizo la conquista fue construir un otro, construir la otra. Cuando tú lees el primer texto que escribió Colón, o sea, el 12 de octubre de 1492, llevaba 10 minutos de conocer a las personas que había visto y ya lo describió. Y lo describió como decimos ahí. Era gente desnuda, como su madre los parió, así dice la carta. Son de color como los canarios, ni negros ni blancos. Y dice, son gente muy pobre, no tienen nada, no tienen religión, no tienen nada. Esa lógica de construcción del otro, desde la negación, desde la ausencia de cualquier valor, de cualquier cultura, es lo que da base a toda la construcción conceptual después que justifica la conquista y el genocidio. Algo que además los españoles ya venían haciendo en otros procesos anteriores. Esto es muy importante. Hay una construcción y una invención del otro que luego Ginés de Sepúlveda desarrolla mucho más, en detalles, porque hay una construcción de los españoles de justificar, cómo justificar la conquista y la apropiación de esos territorios. Y lo más importante, centro donde se pone, es en el tema de las tierras. Se justifica la manera de poder obtener las tierras a través del concepto de res nullius. Como ellos no existen, no tienen civilización, no tienen cultura, no tienen nada, entonces no tiene sentido que tengan tierras. Las tierras son nuestras. Eso también lo hace John Locke después, y también eso justifica la conquista británica, ¿no? Esto en la modernidad se llama la doctrina del descubrimiento, ¿no? Hay documentos de Naciones Unidas que se ha discutido también hace poco tiempo, por eso insisto que es un tema presente, porque la doctrina del descubrimiento es lo que justificaba antes, pero también ahora, a través de la colonia, es la apropiación de tierras, territorio, el uso de recursos naturales. Tanto que el Vaticano, en marzo del 2023, emitió un comunicado deslindándose de esa doctrina. Dice, es cierto que la doctrina del descubrimiento se basó en bulas papales, pero eso estaba muy mal y no tenía nada que ver con la fe cristiana. Así que nosotros, oficialmente, el Vaticano, rechaza la doctrina del descubrimiento. Esto es del año 2023, esto es con este papa que acaba de recibir. Esto tiene múltiples connotaciones. Y el otro elemento que quería decirte es el tema de la América, muy rapidito, sé que tenemos poco tiempo, porque uno escucha repetidamente una y otra vez y otra vez y otra vez que América se llama América gracias al señor Américo Vespucci, ¿no? Tengo alguna información también basada en documentos, en textos de historiadores, esto no es un invento mío. El primer mapa que se hizo de la región no lo hizo Vespucci, lo hicieron estos señores Bert Müller y Ringman en el 1507, dicen en alguna carta que Vespucci le dio alguna información. Pero lo cierto es que Vespucci primero no era cartógrafo y nunca en su vida hizo ningún mapa. Lo que hacía Vespucci en realidad era escribir, era un escritor. Y lo que hizo fue, eso sí, tuvo la gran ventaja de que como él llegó en algunos barcos al sur de América, se dio cuenta que Colón estaba equivocado, que no podía estar en las Indias porque supuestamente las Indias estaban en el norte, no en el sur. Él fue de los primeros que dijo, acá hay otro continente. Eso sí es un mérito de Vespucci. Pero en realidad lo que hizo fue escribir y escribir y escribir. Y escribía novelas fantásticas que ayudaban a la construcción del otro, del indígena, como un ser casi inhumano, ¿verdad? Y claro, vendía mucho y le iba muy bien como escritor.
Ahora, esto del nombre América también tiene que ver con, hay que pensar que lo que hacían los navegantes y quienes estaban atrás de ellos era justificar su conquista. Por eso el nombre América, que ahora lo tomamos como normal, porque es el nombre que tenemos, en realidad tuvo muchísimos años para ser aceptado. Y hubo muchas propuestas de nombre, porque se discutía quién tenía el derecho. Tanto que Inglaterra en algún momento reclamó el derecho de haber llegado primero al continente, porque Colón primero llegó a las islas, pero el primero que llegó al continente fue un tal Caboto, que aunque no era inglés, viajó por orden del reinado inglés. Bueno, en fin. Lo cierto es que el nombre América, en realidad, muchos historiadores dicen que viene de un idioma indígena, que viene de Amerrique, la cordillera de Amerrique, que estaba en Chontales, en Nicaragua, a donde sí llegaron los españoles, y a partir de ahí se asume ese nombre. Lo que pasa es que luego, en realidad, no quedaba muy bien reconocer que el origen del nombre del continente provenía de un idioma indígena. Y en realidad la historia que se cuenta es al revés. No es que América tomó el nombre de Vespucio, sino que Vespucio no se llamaba Américo, se llamaba Alberic. Las primeras publicaciones de él tenían otro nombre, así que en realidad parece que la historia es al revés. En fin, nosotros ni siquiera conservamos con certeza, por lo menos la discusión de cuál es el origen del nombre. Y damos, por cierto, la versión europea del asunto. Bueno, voy a pasar rápido porque si no nos quedamos sin tiempo. En definitiva, lo que me importa más remarcar, que además de muchos elementos históricos que habría que revisar y repensar, es que esto tiene un interés presente. Porque en el fondo, cuando España o los políticos españoles se ofenden porque se les pide perdón o se quiere revisar la historia, es que en el fondo es una encerrona para defender su relato fundacional, ¿no? Que tiene mucho que ver con el pasado y con el presente. Los relatos fundacionales son fundamentales para los imperios coloniales o para los poderes coloniales. Y si no revisamos lo que pasa ahora, ¿por qué Donald Trump puede decir en sus actos políticos que los migrantes comen perros o que los migrantes tienen genes criminales? Porque los están escuchando están imbuidos del relato fundacional norteamericano de que es un país excepcional, que es un pueblo excepcional, es el pueblo elegido. Y por tanto, los demás son menos. ¿Por qué? ¿Cuál es el fundamento central de lo que está pasando ahora en el mal llamado Medio Oriente, en Asia Occidental, en Palestina? ¿En qué se fundamenta los planteos de Israel? En un relato fundacional del pueblo y su existencia, que entre otras cosas se observa con toda claridad cuando el ministro de Economía israelí, Smotrich, dice que el pueblo palestino no existe. Eso es una de las expresiones de esto. ¿O por qué la propuesta del presidente Milei en Argentina está tan obsesionado a volver a 1830, esa época, sí, a la constitución de esa época? ¿Por qué? Porque es eliminar de plano todo lo que vino después y volver a ese relato del país del desierto. El país del desierto, que en realidad había indígenas, pero bueno, es un desierto porque nos desconocemos, es donde están muchos de los recursos naturales que más importantes en Argentina. En fin, sucesivamente, cuando vos analizás todos esos procesos y mucho más en el mundo, aquellas historias fundacionales de los procesos coloniales, de dónde nacieron y cómo se caracteriza a los ocupantes, indígenas, palestinos o como se le quiera llamar, es clave y es fundamental para entender el presente. Por eso la discusión sobre el 12 de octubre no es baladí, no es menor, sino que es esencial para entender el mundo en el que estamos ahora. Buenísimo, Ricardo. Me encantó el cierre, el redondeo del ayer y el hoy como forma de entender dónde estamos parados. Buenísimo, realmente. Bueno, ojalá sea útil. Esperemos que sí. Ya veremos qué nos dice la audiencia. Un gran abrazo, nos reencontramos. Gracias a ti. Chau.